La entrevista. Pues estamos otra vez con mi amigo Noé Mercado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Precioso. Pues ¿Te digo Noé nuevamente o de te digo estar como? A mí me gusta contigo. decirte Noé porque eres como la barca que nos saca de dudas. José o Noé, José o José Noé, pero con cariño. Eso Ay, es lo con todo importante. mi cariño, eso que ni qué. Oye, ahora vamos a platicar acerca de, bueno, tú ya colaboraste en este programa, te agradezco mucho que siempre nos acompañas y nos ayudas, del tema de la lectura, porque se acaba de hacer ahí una encuesta, un estudio, y dice que los mexicanos ya leemos más. Lo cual la verdad es muy gratificante porque evidentemente, pues voy a decir algo muy aventurado, pero tal vez la gente que lee más le va mejor que la gente que estudia mucho. Yo creo que en la lectura están las respuestas de casi todo, ciertamente. Y leíamos que como 3 libros al año, y ahora ya subimos a 5.3. A 5.3, pero hay que decirlo, también es una buena noticia, pero hay que acotarla. Ajá. Es buena en el sentido de que evidentemente ese porcentaje se ha incrementado. Confiamos no solamente en la encuesta y en su metodología, que tiene diferentes, digamos, que vertientes respecto a las que se habían hecho en el pasado. Entonces eso nos hace... ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? Incluyó más zonas, digamos, entonces también se incluyeron algunas zonas urbanas, algunas zonas más bien de tipo rural, también se incluyeron algunas otras vertientes como las redes sociales, y entonces eso, los resultados, lo que nos permiten es, digamos, que tener algunas vertientes individuales sin necesariamente ser comparadas con el pasado. Entonces también hay que creer, digamos, que a las respuestas de las personas de esas más de 5,000 encuestas que se hicieron. Entonces eso, de entrada, pues es una buena noticia, que subimos el promedio de lectura. Sin embargo, hay que decir que es el nivel de lectura de los que leen. Sí, Que esto o sea, no sigue... incrementó los que no leen. Exactamente, Ok. entonces eso sigue siendo como un contraste, que eso sigue muy vigente en nuestro país, no solamente en otros terrenos como el económico, como el social, sino bueno, pues también en el cultural. Entonces los que leen, leemos más, por decirlo así. Entonces también hay que decir que esta encuesta lo que nos dice Pero es perdón que que... te interrumpa porque me parece importante. ¿Qué ha hecho que los que leamos más? Es decir, ¿algún fenómeno, algún tema genera también esto? ¿Y por qué no se contagia la demás gente? Porque yo siento que leer también es contagioso. Leía yo por ahí que definitivamente lo que más implica en tu vida o influye es tus papás, verlos leer sin duda. De veras, los niños que leen es porque tienen papás que leen, Sí. ¿no? Si no es imposible. Y la escuela, obviamente, los maestros, ¿no? Sí, aunque esa configuración ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Antes justamente era la iglesia la que te hacía leer más, o bueno, no leer, sino que la educación se promovía a través de la iglesia. Después fue justamente a través de la familia, los valores que se te inculcaban. Pero ahora curiosamente es la empresa la que va determinando el tipo de educación o el tipo de desarrollo profesional que vas teniendo. Pero bueno, en esta encuesta lo que se nos dice es que los principales promotores de la lectura o del aumento de esa lectura han sido, por un lado, los maestros y por el otro lado, efectivamente, los padres de familia. Entonces eso de lo que nos habla es justamente pues, de un programa de lectura, de una política, digamos, cultural del Estado, que pues de alguna manera sí está teniendo resultado, por lo menos en esos sectores de la población. Pero lo que te comentaba y que se relaciona con tu pregunta, tiene que ver con que no es, por ejemplo, el principal hobby o el principal entretenimiento de la gente mexicana. Sigue siendo avasalladoramente distinto porque ver la televisión es el entretenimiento favorito de los mexicanos. Más del 50% de la población dijo en esa misma encuesta que era su hobby. Aunque su también ya se pasatiempo está segmentando favorito. por edades, ¿no? Los chavos ya no están viendo tanto la tele, ¿no? Eso también nos dice esta encuesta, Sí. que los jóvenes son los que más están leyendo. Y eso de alguna manera también O tiene en las que ver redes, ¿no? También. con las redes sociales, con el uso de las tecnologías y con una inmersión más, digamos, contemporánea en el mundo. Es decir, el uso de los celulares, el uso del WhatsApp, de las diferentes redes, Facebook, Twitter, y eso también promueve que la gente escriba. Aunque no necesariamente con eso quiere decir que estamos preparando nuevos escritores. No, y además Simplemente otra, quiere ya decir ves que... es un método de comunicación
pues que es distinto a como se estaba haciendo en el pasado. Ya ves que denotas la edad que tienes como escriben en las redes. Digo, también el qué con Efectivamente. K y cosas que dices, mis pastillas y mis sales me va a dar algo. Ajá. Porque de verdad a veces hay abreviaciones que son como comunes, que son del argot, que yo no entiendo, ¿eh? Sí, Francamente, sí, se sí. nota ahí la edad que tengo. Pero también decir que porque escribas, como bien dices, la única manera de tener buena ortografía es leyendo, no escribiendo. Pues si lo escribes mal 20 veces, sigues Exactamente. con mala escritura, ¿no? Ahora, Sí. también, ¿qué lee la gente? Eso es Ese importante, es otro ¿no? de los factores. Independientemente de que la gente prefiera ver televisión, reunirse con la familia, con los amigos, o escuchar música o escuchar la radio, pues digamos que las menciones que se hicieron de lo que más leen son bestsellers. Y eso nos pone en perspectiva también para cuestionarnos lo que tú dices. ¿Qué se está leyendo? Por un lado, la Biblia. Bueno, esa como quiera está con sabiduría que mucha. tiene una vertiente religiosa por un lado, pero por el otro también es un poco dudoso, no de que en efecto lo lean, sino de que, bueno, pues es un libro verdaderamente complejo, que tiene la posibilidad de leerse, pero también tiene la posibilidad de interpretarse y de comprenderse. Entonces, en realidad, creo que ese tipo de ejemplos, así como 100 años de soledad, Las 50 sombras de Grey y Harry Potter, estoy viendo que es de los más leídos. sí, Qué también, cosa. pero también la saga Crepúsculo. Entonces estamos hablando de bestsellers, es decir, de grandes éxitos que incluso rebasan el ámbito estrictamente literario y son como unos buenos comodines, por decirle de alguna forma, a todos aquellos que en el fondo no leen Sí, claro. y que de alguna manera salen, no le buscan, o sea. salen de la pregunta o del embrollo que significa hablar de su propia cultura de una manera más sencilla, ¿no? Entonces se mencionan los grandes títulos, los grandes autores y de alguna manera pues quedan, digamos que a salvo y pasan, digamos que esa vertiente que todavía sigue siendo un poco vista pues discriminatoriamente, ¿no? Los que tienen educación, los que leen, los que tienen una formación cultural mucho más sólida, de alguna manera tienen también muchas más posibilidades, muchas más herramientas de integrarse al mundo, de vivir de otra forma, porque la ignorancia se sigue de alguna forma relacionando también con marginación, con pobreza, con retraso Cultura. y con incultura, ¿no? Pero, como te decía, tampoco es que esta encuesta haya arrojado a los grandes nombres de nuestra literatura mexicana o de latinoamericana o incluso a grandes autores internacionales, que son, digamos, los que citaría la gente que efectivamente lee, ¿no? Ahora, pero entonces tú sí crees que aumentó o aumentó nada más porque sumaron todo y ahora sumaron redes sociales, internet y ta. Yo creo que sí puede ser que haya aumentado por todo esto que estamos platicando, las tecnologías, por las campañas de lectura, pero no necesariamente quiere decir que estemos leyendo mejor, Ni lo correcto. ni que estemos leyendo lo más sofisticado que puede producir la escritura o la narrativa. Me llama la atención que como géneros la gente mencionaba libros religiosos, libros de cocina, libros de autoayuda. Sigue, por ejemplo, Sí, bueno, de cocina, estando lectura, muy vigente, ¿no? Juventud en Éxtasis. Sí. Y curiosamente no se menciona la novela en los primeros lugares, sino que se menciona el cuento. Entonces no coincide, digamos, con los géneros que se mencionaron por título. Entonces, Oye, ¿se muchas dividió, veces, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Quién lee más o eso no? ¿O edades? o tiene que ver más con la edad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver más justamente con que entre más joven eres, o digamos que el rango de edad que es más corto, tiene mayor índice de lectura. Y esto tiene que ver también con la posibilidad no solamente de leer libros, que fue lo que más mencionó la gente, sino también con leer periódicos, que eso es un hábito que se ha ido como adquiriendo justamente por la masificación que ha habido en nuestra sociedad, ¿no? La televisión, el radio, el internet nos ha permitido justamente estar más al tanto de lo que pasa a nivel de noticias y eso parece ser que a la gente le interesa, lo cual me parece que es bueno, pero también habría que diseccionar cada uno de esos rubros, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo ver un programa de Octavio Paz en la televisión que ahora se repiten, o un programa de espectáculos, que son los que tienen un rating mucho mayor, sin criticar o demonizar uno o elogiar mucho al otro, sino simplemente que muchas veces también estas encuestas no nos dicen lo que realmente está pasando, lo que realmente está
digamos, siendo el acontecer cultural de esa persona. Pero digamos que son aproximaciones para tener tendencias, para tener estadísticas, para tener índices, y en ese sentido, bueno, pues siempre se pueden buscar diferentes aristas que complementen qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, también siento que hay lectura para todos los momentos, ¿no? Es decir, no puedes tú decir, yo nada más leo muy cultural o yo nada más leo novela. Digo, es decir, a veces estás en una sobremesa esperando a un doctor o a veces estás en un avión y a lo mejor ahí te puedes dar el lujo de leer tonterías, vamos a pensar, o descansar un poco la cabeza. A mí me pasa, Sí, francamente. sí, por supuesto, o a claro. veces quieres leer algo que a ti te gusta y por trabajo tienes que leer otra cosa, ¿no? Entonces hay que buscar como los tiempos y decir que bueno, todo es válido, ¿no? Nada más que habría ahí como que, si me permites, ahorita que vayamos un corte y regresamos platicando contigo, que nos des unos tips, por ejemplo, para la gente que no lee mucho. Vamos a pensar que ya son adultos y que no adquirieron ese hábito, ese buen hábito desde que son jóvenes, que sería lo ideal. ¿Cómo le podemos hacer para empezar a leer, te parece? Me parece Vamos muy a ir a bien, un corte, Claudia. ahorita volvemos.